Hey, buenas noches. Mi nombre es Wilfredo, trayéndoles la palabra de Dios del día para sus vidas. Ahora quiero recordarles de que Jesús quitó los pecados. Es algo bien importante. No solo de ciertas personas, de un grupo, sino del mundo entero. Por eso Juan, cuando lo vio, dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, eso fue clave. Um, ahorita vamos a ver, basado en el libro de Hebreos 10. Dice Hebreos 10:10: Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. Hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo. Ahora, el cuerpo, esta palabra cuerpo en el griego, y cuando la oímos como cuerpo, se vuelve un poco corpórea, espiritual. No se sabe, piensa que es el alma, el cuerpo. No, no, no. Esta palabra cuerpo es la carne, por la carne de Jesucristo ofrecida. Es que antes, en el pueblo judío, cuando querían acercarse a Dios, traían un sacrificio. Y para sacrificio traían un pan para Dios. Era como ahora hacen en el Día de los Muertos. Traen panes, ofrecen panes y ponen pan, vino, lo que sea que quieran poner para los muertos. Bueno, de la manera, Israel traía un sacrificio y lo echaban en el fuego. Los sacerdotes eran los que traían el sacrificio. Entonces, esa carne representaba el pan, carne. Ah, es importante el término carne. Suena más bonito cuerpo, hasta más romántico cuerpo, pero es la carne, lo que se siente, lo que tenemos. Jesús quiere salvar tu carne. Jesús quiere salvar tu carne, transformarla por su sacrificio. Y aquí dice: hemos sido santificados mediante la ofrenda de la carne de Jesucristo, ofrecida una sola vez y para siempre. Ah, entonces pareciera que nosotros viviéramos bajo un sistema donde cada día nos santificamos. Esa es la idea. Es bonito cuando una persona llega a Jesús y dice: Señor, aquí estoy, perdona mis pecados, gracias, libérame, y Dios hace un milagro. Y wow, y pasa el tiempo y ya empiezan, y ahora se empieza de que: Señor, yo quiero ser más santo. Señor, yo quiero limpiarme más. Señor, entonces no se entiende qué significa el sacrificio de Cristo. No se entiende lo que significa el sacrificio de Cristo, que es la ofrenda de nosotros hacia Dios. Porque el sacrificio que se ofrecía en el Antiguo Testamento era el pan. Era un pan para Dios, como las personas que hacen ahora ofrecen sacrificio a los muertos, especialmente como en el Día de los Muertos. Traen sus velas, traen sus panes, lo que le gustaba a las personas. Entonces, de la misma manera, el pueblo de Israel, cuando venía hacia Dios, traía su sacrificio, su oveja, como mandaba la ley, el sistema de la ley. Y entonces ese sistema fue reemplazado por la carne de Jesús. Por la carne. Qué poderosa es la carne de Jesús. O el cuerpo. Pero a mí me gusta más la palabra carne, porque la palabra carne no da pautas a algo espiritual o algo corpóreo, como Pablo la usaba en el sentido de que somos el cuerpo de Cristo. Pero qué lindo es la carne de Cristo, la carne de Cristo. Eso es la primera vez en el mundo, en la historia del mundo, donde Dios se hace carne y habita entre nosotros. Vivió 30 años en la tierra. Es un privilegio grandísimo que Dios tomó cuerpo
para reemplazar el sistema que había empezado con Moisés. Y de eso se trata Hebreos 10. Lo puedes leer cuando en tu tiempo. Es hermoso el pasaje, cómo se contrasta lo verdadero que es Jesús y la sombra que eran los animales de antes. Dice Hebreos 10:1: pues ya que la ley solo tenía la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios de ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. Acordémonos que el sacrificio era una manera de acercarnos a Dios. Por eso dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acérquense a mí. Acérquense a mí. Entonces, esa era la idea de traer el sacrificio, a acercarnos a Dios. Pero dice que no nos hacían perfectos. Aunque se hacían año tras año, no nos hacían perfectos. Dice: de otra manera no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. Y ese es el problema. Ese es el problema en las iglesias. Cuando se quieren de una manera revivir el pecado. Eso es lo que hacen: revivir el pecado y tratar de buscar una santidad que no viene como ellos dicen que se tiene que hacer. La santidad de verdadera viene del sacrificio de la carne de Jesús, no del sacrificio nuestro. Por eso es que en la iglesia católica vemos que los curas, cuando querían agradar a Dios, sacrificaban su carne, se golpeaban su carne, decían mi culpa, especialmente si sentían tentaciones en su carne. ¿Por qué? Porque querían ser perfectos, sacrificar su carne. Eso es lo que uno hace, tratando de sacrificar uno su carne. Pero dice aquí en Hebreos que dice de otra manera no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Entonces ahora adentro de las iglesias nos están recordando del pecado. Cada momento que somos pecadores, que hay pecado todavía. Ya Jesús quitó el pecado. Si creemos en Jesús, Jesús quitó el pecado, porque su sacrificio es perfecto, una sola vez hecho. No es como el de los animalitos, que cada año se hacían. Y ahí en el estudio de los judíos muestra que hacían también sacrificios diarios, 2 veces por día, por las personas. Entonces dice: no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quiten los pecados. No quitan los pecados, solo los cubren. Los cubren, pero ahí están, no se van. Dice: pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quiten los pecados, por lo cual, o sea, no sacian la justicia de Dios. Ese es el problema. Ese es el problema. Por eso nosotros podemos tratar de hacer nuestra justicia usando nuestros medios para buscar santidad delante de Dios. Pero no satisface la santidad de Dios y la justicia de Dios. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es reconocer el sacrificio de Jesús. ¿Qué es lo que es el sacrificio de Jesús? No en su cuerpo, sino en su carne. Su carne, porque Él entregó su carne. Entonces, eso es suficiente. Y con eso lo probamos en el versículo 10 del capítulo 10, que por medio de su carne, de la ofrenda de su carne, que Él ofrendó su carne, dice: hemos sido santificados. Así nos santificamos, por la ofrenda de su carne. Dice
Dice en el versículo, no hay recordatorio más de año de porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quiten los pecados, por lo cual al entrar en el mundo dice, sacrificios y ofrendas no has querido, pero un cuerpo, ahí dice cuerpo, pero es carne, pero un cuerpo has preparado para mí, me has dado carne. En el holocausto y sacrificio por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Esa es la clave, hacer la voluntad de Dios. Porque si se hace la voluntad de Dios, ya está, ya estamos. Entonces ya estamos listos. Pero si no se hace la voluntad de Dios, hay que sacrificar. Si ya se hizo, ¿para qué vas a sacrificar? Si ya estás aceptable. Ese es el punto. Ese es el punto, lo que cuenta Jesús. Entonces dice 8. Habiendo dicho arriba, sacrificios de ofrenda, holocaustos, sacrificios de pecado no has querido, cuando Jesús estaba en el cielo, antes de bajar. Dice, ni ellos te han complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido a hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esto es la voluntad, hemos sido santificados mediante la ofrenda de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. Esa es la obediencia de Jesús. La obediencia de Jesús es lo máximo. Es tan agradable para Dios que quita el pecado del mundo. La ofensa de Adán fue tan desagradable para Dios que llenó al mundo de pecado. Pero Jesús quitó el pecado del mundo. Diferencias tremendas por la carne de Jesús, porque fue vestido, nació como un baby en Belén, creció, obedeció de tal manera a Dios que Dios se agradó. Su justicia fue satisfecha cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Ese es todo. En eso encierra todo los sacrificios. Y eso son las obras hechas de Dios, las obras terminadas de Jesús, las obras perfectas. Entonces, ¿por qué no vamos a tener gloria? ¿Por qué no vamos a alcanzar la gloria si Jesús ya terminó, hizo la voluntad de Dios, quitó el pecado del mundo, de nosotros? Nos quitó nos perdonó nuestros pecados, pero no solo nos perdonó, los quitó. Segundo, y lo tercero, nos purificó, nos santificó por la ofrenda de su carne. ¡Ajá! Qué exquisita esa palabra. Así que ese es el mensaje del día, que Jesús quitó tus pecados. Recíbelo por fe, aunque tú quizás no mires en tus alrededor, pero esa es una verdad. Esa es una verdad que está escrita en la palabra. Y así se ataca al diablo, con lo que está escrito. No se ataca con tus experiencias, no se ataca inclusive con la voz audible de Dios, se ataca con lo que está escrito. Jesús oyó que él era el Hijo de Dios. Que no solo era el Hijo de Dios, que era el Hijo de Dios amado, el hijo de Dios amado, en cual él tenía complacencia. Y el diablo lo tentó y le dijo, sí eres el Hijo de Dios. Y Jesús no le dijo, yo oí que Dios soy. No, Jesús dijo, escrito está. Se ataca con la palabra. Así que, si te quieren decir que estás pecando o que eres pecador, sométete a la palabra. Para que Jesús, para que ese espíritu de gracia, ese espíritu verdadero, te perdone, te quite el pecado. Es que el problema es, te perdona, pero lo vuelves a hacer. Es que no te han quitado el pecado. Te han perdonado, pero no te lo han quitado. Entonces, y el tercero, no eres purificado. Entonces,
Por la fe. Por la fe tienes que declarar: yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Aún atravesando por lo que sea que estés atravesando. Porque Él es tu carne, su carne te purifica, su carne te perdona, su carne te quita el pecado y su carne te purifica de todo. Él es el que quita es el Cordero de Dios que quita el pecado. Así que este es el mensaje de ahora. Dios te bendiga. Te veo en el próximo video. Bye bye.